Le confesé que otros hombres me quieren más, y su reacción me sorprendió. Desde que comencé esta relación, siempre me he considerado una persona honesta. Sin embargo, últimamente he sentido un torbellino de emociones contradictorias que no sé cómo manejar. Mi novio, Andrés, es cariñoso, atento y en muchos sentidos, el compañero ideal, pero hay algo dentro de mí que no se calla, esa voz que compara, que mide, que cuestiona. No es que dude de su amor, sino que, de manera irracional, empiezo a sentir que no es suficiente frente a la atención que recibo de otros hombres. No sé exactamente cuándo comenzó esta sensación, pero recuerdo momentos específicos. En la oficina, un compañero me sonríe más de la cuenta, en el gimnasio, alguien se ofrece a ayudarme con las pesas, incluso en la cafetería del barrio, un chico que nunca había visto antes intenta entablar conversación conmigo. Esas interacciones me hacen sentir halagada y al mismo tiempo, culpable. Porque Andrés siempre está ahí, pero a veces siento que sus esfuerzos son silenciosos, menos visibles, y eso me deja insegura. Hoy, mientras caminábamos juntos hacia el cine, sentí ese pequeño nudo en el estómago. Quería decir algo, dejar salir esas dudas que me consumen por dentro, pero no sabía cómo hacerlo sin lastimarlo. Me he preguntado cientos de veces, ¿soy una mala novia por sentirme así? No quiero que él sienta que su amor no me basta, pero tampoco quiero cargar con estas emociones en silencio. En casa, antes de salir, me detuve frente al espejo y me miré largo rato. Preguntas como, ¿qué pasaría si Andrés supiera lo que pienso realmente? Y, ¿cómo reaccionaría si le dijera que otros hombres me valoran más que él? Giraban en mi cabeza sin descanso. Siento que parte de mí busca atención, confirmación, pero la otra parte teme el daño que podría causar. Mi mente es un caos de, debería decirlo, y no debo decirlo. Cuando Andrés llegó a recogerme, traté de sonreír como siempre, pero dentro de mí la ansiedad crecía. Durante la caminata hacia el cine, el silencio entre nosotros se volvió incómodo. Él estaba distraído mirando su teléfono, y yo, atrapada en mis pensamientos, deseaba que la conversación fluyera hacia un tema más ligero. Sin embargo, no pude evitar que la frase apareciera en mi mente, otros hombres me quieren más que tú. Solo pensar en decirlo me hizo sentir un vértigo extraño, emoción mezclada con culpa, miedo mezclado con curiosidad. No sabía entonces que esas palabras estaban a punto de convertirse en una línea divisoria invisible entre nosotros. Cada gesto amable de Andrés, cada sonrisa, cada mirada protectora, iba a confrontar mi inseguridad, y yo iba a enfrentar las consecuencias de mi sinceridad sin filtros. Lo que en ese momento parecía solo un pensamiento pasajero iba a marcar el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba nuestra relación, nuestras emociones y, sobre todo, mi capacidad de comprenderme a mí misma. Las dudas silenciosas que llevaba dentro no iban a quedarse en silencio por mucho tiempo. El cine estaba lleno de risas, murmullos y el olor dulce de las palomitas recién hechas. Andrés y yo nos sentamos en nuestras butacas favoritas, pero la emoción de la película no lograba quitar el peso que sentía en el pecho. Cada vez que él me miraba sonriendo, yo veía en sus ojos confianza y cariño, y al mismo tiempo, un reflejo de todo lo que yo estaba a punto de romper. Durante los primeros minutos, traté de concentrarme en la pantalla, pero mi mente estaba en otra parte. Recordaba las miradas de esos otros hombres que me habían mostrado interés y sentía una mezcla de halago y culpa. Era extraño, porque sabía que Andrés era suficiente, pero mis inseguridades no escuchaban la razón. Y entonces, de manera impulsiva, sin pensar demasiado, dejé escapar esas palabras que tanto temía. Andrés, a veces siento que otros hombres me quieren más que tú. El silencio que siguió fue inmediato y pesado. Podía escuchar hasta el ruido de mi respiración, sentir cómo se congelaba la atmósfera entre nosotros. Él no reaccionó al instante, simplemente me miró con los ojos un poco más grandes de lo habitual, como si no supiera si reír, enojarse o desaparecer. ¿Qué hiciste?, preguntó finalmente, con una voz que mezclaba sorpresa y dolor. Quise retractarme, aclarar, suavizarlo, pero las palabras parecían pegadas a mi garganta. Cada intento de explicar lo que sentía sonaba torpe y contradictorio. No quise decir que tú no seas suficiente, es solo que, bueno, es complicado. Él suspiró y apartó la mirada hacia la pantalla, aunque su atención ya no estaba en la película. El silencio continuó durante varios minutos, y en ese tiempo sentí como mi corazón se encogía. Sabía que había cruzado una línea que no se podía deshacer con simples palabras de aclaración. La tensión se convirtió en una barrera invisible entre nosotros. Después de salir del cine, Andrés caminaba unos pasos delante de mí, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada. Yo intentaba pensar en algo que pudiera aliviar el malestar, pero todo lo que encontraba eran excusas débiles y justificaciones que solo me hacían sentir peor. Cada gesto suyo me recordaba que mis palabras habían herido algo que no debía.
En el camino de regreso, traté de tocar su brazo, como siempre hacía, buscando una señal de reconciliación, pero él se movió ligeramente, como evitando mi contacto. Sentí un nudo en el estómago. Me pregunté si tal vez había arruinado nuestra relación con un comentario impulsivo, si mi necesidad de expresar mis inseguridades había sido demasiado egoísta. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en cómo había cambiado la dinámica entre nosotros en cuestión de minutos. La culpa y el miedo se mezclaban, y un pensamiento repetitivo me atormentaba: ¿soy una mala novia por haber dicho esto? Cada escenario en mi cabeza terminaba con un Andrés herido, distanciándose poco a poco. Y yo, atrapada en mi propia inseguridad, debía encontrar una manera de enmendarlo antes de que fuera demasiado tarde. El comentario que parecía inocente había abierto una puerta que, sin saberlo, estaba a punto de poner a prueba nuestra relación como nunca antes. Los días siguientes fueron un torbellino emocional que no esperaba. Andrés seguía siendo el mismo en apariencia, amable y atento, pero había algo invisible entre nosotros, una distancia que no sabíamos cómo cruzar. Cada mensaje que enviábamos se volvía una prueba de paciencia, cada llamada un ejercicio de cuidado. Y yo, atrapada entre la culpa y la incertidumbre, sentía que cada respiración estaba cargada de tensión. Intentaba explicarme a mí misma por qué había dicho aquellas palabras. No era desamor, ni desprecio, era miedo, inseguridad, una mezcla de comparaciones injustas con otros hombres que, de manera superficial, parecían más atentos o más interesados en mí. Sin embargo, justificarlo no hacía que el dolor de Andrés disminuyera. Cada vez que me miraba con esa mirada mezcla de tristeza y decepción, me sentía como una intrusa en nuestra propia relación. En el trabajo, mi mente no encontraba paz. Cada sonrisa de mis compañeros, cada mensaje inesperado de alguien que mostraba interés, se transformaba en un recordatorio de mi error. Me preguntaba si estaba creando una realidad donde las dudas y los celos podían destruir lo que más amaba. Pensamientos como, ¿y si ya no confía en mí?, o, me arrepentiré de esto para siempre, no me dejaban concentrarme en nada más. Andrés, por su parte, parecía retirarse lentamente. Antes, nuestras conversaciones se extendían hasta tarde en la noche, ahora, sus respuestas eran cortas, medidamente educadas, y la espontaneidad que antes nos caracterizaba parecía ausente. Cada intento de acercamiento por mi parte terminaba en silencio, y cada silencio alimentaba mi ansiedad. Comencé a cuestionarme si mi sinceridad había sido un error irreparable. Esa noche, mientras lo esperaba en su apartamento, no pude evitar que las lágrimas salieran solas. La idea de perder a Andrés, de ver nuestra relación desmoronarse por un comentario impulsivo, me llenaba de un miedo paralizante. Sentí un remolino de emociones, culpa, tristeza, arrepentimiento, miedo y, en medio de todo, una desesperada necesidad de reparación. Decidí escribir mis pensamientos en un cuaderno, como si ponerlos en palabras pudiera aliviar la presión dentro de mi pecho. No quiero perderlo. No quiero que piense que no lo valoro. No quiero que mi inseguridad destruya lo que hemos construido, escribí con letra temblorosa. Fue un intento de organizar mi mente, de encontrar claridad en medio de la tormenta emocional que estaba viviendo. Cuando finalmente Andrés llegó, lo vi desde la puerta, con su expresión seria pero cálida. Respiré profundo y me acerqué, decidida a enfrentar lo que había creado. Sabía que esta tormenta no se disiparía sola, necesitábamos hablar, necesitábamos escuchar y entendernos. La culpa ya no era suficiente, necesitábamos acción, sinceridad y valentía para enfrentar nuestras emociones. Mientras lo miraba a los ojos, comprendí que la relación no se trataba solo de amor, sino de comunicación, de empatía y de la capacidad de perdonarse a uno mismo y al otro. La tormenta emocional que sentía dentro de mí era fuerte, pero estaba decidida a no dejar que destruyera lo que más valoraba en mi vida, nuestra conexión. Después de aquellos días llenos de tensión con Andrés, sentí que necesitaba perspectiva. No podía soportar seguir atrapada entre la culpa y la incertidumbre. Así que decidí buscar consejo fuera de nuestra relación. Comencé hablando con mi mejor amiga, Clara, quien siempre ha sido directa y sincera conmigo. ¿Le dijiste eso, en serio?, preguntó Clara con el ceño fruncido, después de escuchar toda la historia. Sí, pero no quise herirlo, respondí, intentando justificarme. Solo quería que entendiera cómo me sentía. Clara suspiró, mezclando desaprobación con preocupación. Mira, ser honesta está bien, pero decirle que otros hombres te quieren más que él, eso duele. Podrías haber expresado tus inseguridades sin compararlo con nadie. Sus palabras hicieron eco en mi mente. Sentí que tenía razón, que había sido cruel sin intención. Pero luego, cuando hablé con otra amiga, Sofía, la perspectiva cambió completamente. No te sientas mal, me dijo Sofía con una sonrisa tranquilizadora.
A veces decir la verdad, aunque duela, es necesario. Lo importante es cómo se maneje después. Entre opiniones encontradas y consejos contradictorios, mi cabeza parecía explotar. Cada conversación alimentaba mis dudas. ¿Había sido egoísta? ¿Había sido honesta? ¿O simplemente había actuado por inseguridad y necesidad de atención? La confusión me hacía sentir pequeña, perdida, y sobre todo, responsable de un daño que no sabía cómo reparar. Decidí entonces consultar en línea, buscando experiencias de otras personas. Leí historias de parejas que enfrentaron comentarios hirientes, casos de malentendidos y consejos sobre comunicación en relaciones. Algunos relatos me hacían sentir esperanza, otros, terror. Cada testimonio añadía una capa más a mi incertidumbre. Era como mirar un espejo roto, veías muchas versiones de ti misma y no sabías cuál reflejaba la verdad. Pero en medio de todo este caos, algo comenzó a formarse en mi mente, comprendí que la solución no estaba fuera, sino dentro de nosotros. Ninguna opinión externa podría resolver lo que habíamos empezado a dañar juntos. Ningún consejo podía reemplazar una conversación sincera con Andrés, donde ambos expusieran sus emociones y escucharan sin juzgar. Esa noche, mientras repasaba todos los consejos y opiniones, decidí que no podía seguir huyendo del conflicto. La confusión y las voces externas me habían dado claridad sobre una cosa: debía enfrentar la situación de frente. Mi relación necesitaba más que disculpas, necesitaba comunicación real, comprensión y valentía para abordar nuestras emociones. Sentada en mi cama, escribí un pequeño plan mental: primero, reconocer mis errores. Segundo, explicar lo que realmente sentí y por qué lo dije. Tercero, escuchar lo que él siente, sin interrumpir. Cuarto, encontrar un punto donde ambos podamos entendernos y seguir adelante. Sentí un pequeño alivio al tener un rumbo. Aunque la tormenta interna no había desaparecido, al menos ahora había un camino hacia la reconciliación. Por primera vez en días, sentí que podía respirar sin que el miedo me sofocara. La voz externa me había confundido, pero también me había empujado a dar el paso más importante: enfrentar lo que debía enfrentar. Andrés y yo necesitábamos esa conversación, y yo estaba lista, aunque temblara por dentro. Respiré hondo mientras tocaba la puerta del apartamento de Andrés. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía posponer más la conversación, cada día que pasaba con silencio entre nosotros solo intensificaba la distancia. Cuando escuché su voz invitándome a entrar, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. «Hola», dije, tratando de mantener la calma. «¿Podemos hablar?». Él asintió, con los brazos cruzados y la mirada seria. Había algo en su expresión que me recordó cuánto lo había lastimado. Me senté frente a él, intentando ordenar mis pensamientos, pero cada palabra parecía pequeña frente a lo que necesitaba decir. «Andrés, sé que lo que dije fue doloroso», comencé. «No quise compararte ni hacerte sentir que no eres suficiente. Lo que sentí no fue por falta de amor hacia ti. Fue inseguridad. Necesitaba expresar cómo me sentía, aunque lo haya hecho de la peor manera posible». Lo vi bajar la mirada y apretar los labios. La tensión en sus hombros me hacía sentir la magnitud del daño que mis palabras habían causado. «Me dolió mucho escucharte decir eso», dijo finalmente. «No por orgullo, sino porque me hizo sentir que no soy suficiente para ti. Que todo lo que hago no alcanza». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cada palabra que salía de su boca confirmaba mis peores temores, pero también me daba claridad: necesitábamos ser honestos, sin rodeos. «No quiero que pienses que te desvaloro», respondí, con la voz temblorosa. «Al contrario, valoro todo lo que haces por mí. Solo que, a veces me siento insegura y no sé cómo manejarlo. Eso no significa que tú no seas suficiente, sino que tengo miedo de perder lo que tenemos». Andrés respiró hondo y me miró, esta vez sin la barrera de la herida. Había un hilo de vulnerabilidad en sus ojos, un reflejo de lo que ambos estábamos sintiendo. «Entiendo», dijo. «Todos tenemos inseguridades. A veces me preocupo por no ser suficiente, pero me duele más cuando siento que tú no confías en nosotros». Asentí, sintiendo que finalmente nuestras emociones empezaban a alinearse. Empezamos a hablar, a explicar nuestros miedos, nuestras necesidades y la importancia de la comunicación. No fue fácil, hubo lágrimas, silencios y momentos de tensión, pero cada palabra nos acercaba más. Al final, Andrés tomó mi mano y dijo: «Quiero que confíes en nosotros. Y quiero que sepas que no eres mala novia. Todos cometemos errores y expresamos lo que sentimos de manera imperfecta. Lo importante es que aprendamos y crezcamos juntos». Sentí un alivio inmenso y un calor reconfortante en el pecho. La tormenta que había sentido durante días comenzaba a disiparse.
No era un final perfecto, pero era real, una reconciliación basada en comprensión, comunicación y amor mutuo. Mientras nos abrazábamos, entendí algo fundamental: las relaciones no se construyen sobre perfección, sino sobre la capacidad de enfrentar los errores, escuchar, aprender y seguir adelante. El comentario fatal que tanto temía había abierto una puerta, pero no para separarnos, sino para crecer juntos. Por primera vez desde aquel día, pude respirar con calma. La distancia entre nosotros se estaba cerrando, y aunque las cicatrices quedarían, sabíamos que nuestra relación era más fuerte que cualquier inseguridad pasajera. Después de aquel enfrentamiento, algo cambió entre nosotros. No era un cambio inmediato ni mágico, pero sí palpable. La tensión que había crecido durante días se fue desvaneciendo poco a poco, dejando espacio para la comprensión y la reconciliación. Andrés y yo aprendimos que la sinceridad por sí sola no basta, necesita acompañarse de empatía, tacto y paciencia. Los primeros días posteriores a la conversación fueron extraños. Caminábamos juntos, nos tomábamos de la mano, pero había una nueva conciencia en el aire. Cada gesto, cada palabra, estaba teñida por lo que habíamos compartido y entendido. Me sorprendía a mí misma observando cómo Andrés no solo escuchaba mis emociones, sino que también me ayudaba a reflexionar sobre ellas, a entender mis inseguridades sin juzgarme. Por mi parte, hice un esfuerzo consciente por controlar mis impulsos, por no dejar que los pensamientos comparativos me dominaran. Cada vez que sentía que la inseguridad aparecía, respiraba y recordaba nuestras palabras. Me repetía: él me ama, me valora y eso es suficiente. Aprendí que reconocer mis emociones no significa actuar sobre ellas de manera destructiva, sino analizarlas y comunicarlas con respeto. Una tarde, mientras estábamos en el parque, Andrés me tomó de la mano y dijo: «Sabes, agradezco que me hayas hablado con sinceridad, aunque haya dolido al principio. Creo que esto nos hizo más fuertes». Sonreí, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. «Yo también lo creo», respondí. Entendí que no se trata de quién me quiere más, sino de cómo nos entendemos y nos apoyamos mutuamente. En ese momento, comprendí que el verdadero desafío no era la comparación con otros, sino la capacidad de manejar nuestras emociones, de escucharnos y de aprender a perdonar. Tanto él como yo cometimos errores, yo al expresarme sin cuidado y él al sentirse herido sin comunicármelo antes. Pero juntos habíamos encontrado un equilibrio, un punto donde el respeto y la comprensión prevalecían sobre la inseguridad y la culpa. A medida que los días pasaban, nuestra relación se volvió más sólida. Hablábamos con más libertad, compartíamos nuestras emociones sin miedo y nos apoyábamos en los momentos de duda. Aprendí a admirar su paciencia y su capacidad de escucha. Él comenzó a notar mi esfuerzo por ser consciente de mis palabras y mis acciones. La confianza se reconstruyó, ladrillo por ladrillo, y con cada gesto de cariño, cada conversación sincera, sentí que la relación florecía más fuerte que antes. Esa noche, mientras nos abrazábamos antes de dormir, pensé en todo lo que habíamos pasado: la inseguridad, la culpa, el miedo, el enfrentamiento y finalmente, la reconciliación. Sonreí entre lágrimas silenciosas, sabiendo que no éramos perfectos, pero que éramos reales, y eso era suficiente. Aprendí que el amor no se mide en comparaciones, sino en la capacidad de enfrentar los errores, comunicarse y crecer juntos. Comprender y perdonar no solo fortaleció nuestra relación, sino que también me enseñó a valorarme y a valorarlo a él de manera auténtica. Y, en ese abrazo, supe que habíamos encontrado un lugar donde ambos éramos suficientes, donde nuestras inseguridades podían existir sin destruir lo que construimos. Con el paso de las semanas, la relación con Andrés se consolidó de una manera que no esperaba. La tensión que una vez nos separaba se transformó en una comprensión profunda de lo que significa amar de verdad. Cada conversación, cada gesto, cada pequeño momento juntos se volvió significativo porque habíamos aprendido a escuchar y a valorar lo que realmente importa: la confianza y el respeto mutuo. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, comprendí que aquel comentario impulsivo, decir que otros hombres me querían más que él, había sido un espejo de mis inseguridades y temores. No se trataba de él ni de su amor, sino de mi propia percepción de mí misma y de la relación. Aprendí que la honestidad sin empatía puede herir, y que la comunicación no es solo decir lo que sentimos, sino también cómo lo decimos. Andrés y yo comenzamos a establecer nuevas dinámicas. Antes, algunos sentimientos quedaban en el aire, sin expresarse por miedo a causar conflicto. Ahora, nos esforzábamos por hablar de nuestras inseguridades, deseos y expectativas, sin juzgarnos ni minimizar lo que el otro sentía. Cada conversación era un acto de cuidado, un compromiso de construir algo más fuerte que cualquier miedo pasajero. Una tarde, mientras caminábamos por la ciudad, le tomé la mano y lo miré a los ojos. «¿Sabes?», le dije. «Gracias por no rendirte conmigo.
Gracias por escucharme y ayudarme a entender mis emociones. Me siento afortunada de tenerte. Él sonrió y apretó mi mano con suavidad. Y yo contigo. Esto nos hizo más fuertes, más conscientes de nosotros mismos y de lo que queremos. Sentí un alivio enorme, como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. Todo el miedo, la culpa y la inseguridad que me habían acompañado durante semanas se disolvieron en ese instante. No porque las dudas desaparecieran por completo, sino porque aprendí a manejarlas con madurez y a enfrentarlas junto a alguien que me valora y me respeta. A partir de ese momento, cada interacción con Andrés se volvió más auténtica. No había necesidad de comparaciones, ni de probar amor ajeno. La confianza que construimos nos permitió disfrutar de la relación sin la sombra de inseguridad que antes me consumía. Aprendí que amar no significa sentirse perfecto ni tener todas las respuestas, sino aceptar errores, aprender de ellos y seguir creciendo juntos. Esa experiencia me enseñó también algo esencial sobre mí misma: puedo sentir miedo e inseguridad, pero eso no me define como mala pareja. Lo que define una relación no es la ausencia de errores, sino la capacidad de enfrentar los conflictos, comunicarse con honestidad y construir puentes donde antes había distancia. Mientras caminábamos tomados de la mano, bajo el cielo teñido de tonos cálidos por el atardecer, sentí una paz que no había conocido en semanas. La tormenta emocional había pasado, dejando lugar a claridad, comprensión y gratitud. Aprendí que el corazón se fortalece al reconocer la verdad, asumir responsabilidades y valorar lo que realmente importa, el amor auténtico y la conexión sincera con quien elegimos compartir nuestra vida.